mencionarle que Noruega propone que México sea sede para las pláticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Y esto es algo importante que se puede desarrollar la próxima semana en nuestro país. Y para hablar de este y otros temas, déjeme saludar a José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. José Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues primero una disculpa porque estamos aquí en una terraza al aire libre, porque pues nos agarró aquí las prisas en la Ciudad de México. Una disculpa por estos ruidos que estamos percibiendo. No se El tema preocupe. de esta semana se refiere a que inesperadamente nos enteramos de que México va a ser sede de las pláticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Y esto fue a propuesta de Noruega. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué Noruega? ¿Por qué Noruega está proponiendo a México? Y pues bueno, vamos a hacer un panorama general de lo que es Noruega ahorita comparado con lo que es México. Y pues bueno, tenemos en principio que en Noruega en el 2019 la derecha se disminuyó por completo, perdieron todas las elecciones municipales y no pudo la ultraderecha gobernar ninguna de las ciudades importantes. Por otra parte, va a haber elecciones en septiembre, el próximo mes, y la izquierda pues va adelante al menos con 4 puntos. Entonces, ¿qué está pasando en este ambiente? Que por un lado, estamos viendo un acercamiento de Noruega a México muy interesante, y por otra parte la disminución de la ultraderecha casi coincidiendo con México, ya que allá en 2019 tuvo un descalabro la derecha, y nosotros en 2018 pues como sabemos nosotros llega al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué pasa con Noruega, estimado Vicente? Pues con Noruega tenemos un tratado de libre comercio con una zona que se llama la zona de libre comercio, que está integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esa es una coincidencia que tenemos con Noruega, pero por otra parte, tenemos que gran parte de la economía noruega se basa en la energía hidroeléctrica, y en México Andrés Manuel López Obrador ha impulsado muchísimo estas plantas hidroeléctricas. En este 2021 hay una inversión de más de 6,000 millones de pesos para modernizar las plantas hidroeléctricas, porque son las más eficaces y las más limpias de todo el mundo. Entonces vemos ahí una similitud con Noruega. También somos dos países productores de petróleo, y el sistema petrolero noruego es ejemplo para el mundo porque es impecable en cuanto a su administración, cosa que dista mucho de lo que teníamos en México hasta hace 4 años. Pero seguramente los noruegos están viendo muy bien las reformas que se están haciendo a Petróleos de México, por ejemplo, el ya no ordeñar la empresa, quitándole todos los recursos para financiar el desarrollo de inversión pública, por ejemplo. Pero lo más importante que tenemos en común con Noruega en este momento, estimado Vicente, es que Noruega tiene desde hace 30 años un sistema de bienestar que lo tiene en el número 1 de las políticas públicas en el mundo. Entonces Noruega es un gran ejemplo para todo el mundo, porque tienen un índice que mide el desarrollo humano. Andrés Manuel López Obrador desde hace algún tiempo ha venido diciendo que nos olvidemos un poco del PIB y que en el Producto Interno Bruto, y que nos fijemos en el desarrollo del bienestar. Y esto mismo ha ocurrido en este país, que ahora está pidiéndonos que sea aquí la sede de las pláticas entre Maduro y la oposición, el gobierno de Venezuela y la oposición. Entonces, la reflexión a la que quiero llegar es de que Noruega nos está viendo con muy buenos ojos todo el desarrollo que tenemos en México, y por eso está confiándonos las pláticas para que Maduro y la oposición lleguen a un arreglo, porque no debemos olvidar
que Andrés Manuel López Obrador ha planteado la integración de toda América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, en un sistema parecido a la Unión Europea, de tal suerte que no podemos pensar en esa integración si hay problemas tan fuertes dentro de los estados participantes, en este caso. Primero se tienen que arreglar los conflictos internos de los estados participantes y después pensar en una integración con los demás países. Entonces, otra vez volvemos a ver el liderazgo indiscutible de México, la visión de estadista de Andrés Manuel López Obrador en el plano internacional, en donde ahora un país europeo de una jerarquía internacional muy alta nos está pidiendo que nos hagamos cargo de estas charlas entre Venezuela y la oposición venezolana. Entonces, estas son las similitudes que yo he encontrado entre Noruega y México, y el hecho de que Noruega nos haga esta petición, desde luego, es un respaldo, a mi punto de ver, de que vamos por el buen camino de las políticas de bienestar, porque Noruega es un gran ejemplo de la política de bienestar en toda la zona nórdica. Entonces, pues, esa es mi reflexión, estimado Vicente. Pues vaya que si México ha recuperado un liderazgo regional que había perdido, por lo menos con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿no?